Hermano, en 2 Corintios capítulo 6, el día de hoy quiero que veamos los versículos 11 hasta el capítulo 7, versículo 1. Y hay algo que saber, hermano, si es que la salvación que Dios nos ha dado es una salvación completa, es una salvación total, pero también la salvación consta de algunos tiempos y cosas que Dios va haciendo en el tiempo. Primero, hermano, debemos saber lo siguiente. Y es que cuando usted pone su fe en Cristo como Señor y Salvador, sabiendo que Él murió por usted en una cruz y usted le recibe, hermano, en ese momento usted pasa una situación, un evento que la misma Escritura en el libro de Romanos describe como la justificación. ¿Por qué, hermano? Porque usted queda justificado, no exonerado. No por decirlo así que simplemente sus pecados se hacen como no existieron, sino que dicen, tal persona, en este caso puedo ponerme como ejemplo, Fabián tenía ciertos pecados, pero ahora está justificado porque hay alguien llamado Jesús que pagó el precio de sus pecados por él. Y así, hermano, es que la salvación funciona. Pero luego, hermano, nosotros estamos en un proceso en el cual usted se da cuenta de lo siguiente, que luego de la salvación, hermano, usted sigue viviendo, siguen pasando los días y este proceso hasta que Cristo venga o nuestra vida se acabe, se llama la santificación. ¿Por qué razón, hermano? Porque significa, hermano, que ahora usted se está volviendo cada día más y más santo. Por eso, hermano, el mensaje del día de hoy se llama ¿cómo puedo ser un creyente puro y santo? Bueno, aquí tenemos el mensaje del miércoles, hermano, si no lo alcanzó a ver, no vamos al del miércoles, no, hermano, puede verlo ahí, pero así vamos a estar estudiando el día de hoy. Algo que debemos saber sobre la santificación, hermanos, es que esta palabra bien puede significar separación. Separación de lo pecaminoso para encontrarnos con Dios. E inicialmente quiero presentarles dos ideas extremas a lo que nosotros bíblicamente vamos a ver hoy. Muchos creyentes entienden que separación es igual a aislarse, al aislamiento que puede existir y que puede tener en nuestra vida, donde estamos tan, hermano, centrados en estar alejados, que vivimos una comunión tan estrecha, derribamos, por decirlo así, o ponemos paredes y de alguna manera nos centramos en nosotros mismos y en, por decirlo así, quizás nuestra familia o otros creyentes. Otro caso es quizás cuando muchas personas tienen una comunión tan abierta que en vez de armar paredes, derriban las paredes y comparten con todo el mundo sin ningún tipo de parámetro. Ahora, la pregunta, hermanos, si tenemos dos extremos, es ¿cómo yo debo mantenerme santo entonces? ¿Cuál es el punto medio? O mejor dicho, ¿cuál es la perspectiva de Dios sobre este tema? ¿Qué es lo que Dios nos dice, hermano? El Dios soberano, el Dios sabio, el Dios creador de todo, el Dios maravilloso al cual cantamos, cuán grande es Dios, que la gloria a Él, que merece adoración. Hermano, ¿qué nos dice ese Dios que merece nuestra adoración a seres tan finitos y mortales como nosotros? ¿Cuáles, por decirlo así, cuáles son sus principios? Y para eso vamos a ver tres cosas, pero primero quiero que me acompañen en 2 Corintios 6 a leer los primeros 3 versículos. Y dice, nuestra boca, está hablando el apóstol Pablo, se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hermanos, si uno lee este pasaje, llega a dos palabras específicamente que yo creo que uno no usa con regularidad. Uno es ensancharse y otro es estrechez. Ahora, hermano, el apóstol usa estas dos palabras y lo que está tratando de decirnos él primero dice que su corazón está ensanchado o grande. Y dice que el corazón de los hermanos en Corinto se ha estrechado. Y es que, hermano, cuando el apóstol habla de esto, es que su amor, su corazón está ensanchado, por decirlo así, porque él ha crecido
en el amor que tiene por los hermanos en Corinto. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo mantenerme santo, Señor? Primero, hermano, usted debe crecer en amor. Debe crecer en amor. Porque los corintios que estaban viviendo en pecado se habían estrechado en el amor. Esta palabra para estrechar habla de hacer algo pequeño, habla de hacer algo limitado, habla de imponerse alguna limitación. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos de amar a Dios y dejamos de amar a otros como Dios nos dice en su palabra, ¿sabe, hermano, qué es lo que sucede? Usted se vuelve un creyente limitado. Creyente limitado porque ya no está siendo de utilidad para Dios. Ya Dios no le puede utilizar porque usted no está obedeciendo al Señor, no le está amando. ¿Y qué tiene que ver amar con obedecer? Bueno, en Juan 14:15 el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, hermano, si usted quiere mantenerse santo, puro ante las luchas, ante los problemas, hermano, en su mente, en su corazón, tiene que crecer en amor por Dios. Debe ensanchar su corazón, amarle, hermano. Tiene que ser una oración constante. Antes que pedirle a Dios salud, antes que pedirle a Dios dinero, antes de que pedirle a Dios por quizás las cosas necesarias, debemos pedir al Señor por las cosas necesarias para nuestra alma, diciendo, Señor, ayúdame a crecer en amor. Ayúdame a amarte correctamente, porque si no, hermanos, vamos a encontrarnos limitados. No vamos a crecer, no vamos a amar, nos vamos a servir, nos vamos a influenciar y no vamos a edificar. Porque nuestro amor está limitado, limitado a ciertas cosas y limitado a cierto nivel. Muchas veces los creyentes nos limitamos y creemos, hermano, que eso es sabio en algunas oportunidades. Y quiero expresar bien lo que voy a decir. Porque, hermano, creemos que estamos, por decirlo así, poniendo barreras necesarias. Pero, gracias, hermano Emanuel. Algo que nosotros, hermano, debemos ver es que limitarnos en cuanto a la fe solo va a hacer, hermano, que nos estanquemos. Y si nuestro amor no crece por Dios, nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. Pablo deja en claro que el corazón de los corintios no se ha estanchado, están limitados, ellos están limitados, por eso están en el pecado, porque no crecen día a día en amor a Dios. Porque, hermano, usted se preguntará, el versículo 14 incluye esa frase que de seguro, si usted viene a la iglesia regularmente o ha venido poco tiempo, en alguna vez la ha escuchado. En alguna oportunidad usted ha escuchado este concepto según el versículo 14 que es, no os unáis en yugo desigual. Y eso tiene mucho que decirnos, hermano, para la vida. Pero lo importante de esto, hermano, es que saber que si nosotros caemos en este punto del yugo desigual, el apóstol Pablo tiene una respuesta firme y fuerte para decirnos. Y es que nuestro corazón no ha estado amando a Dios como debería. Y eso es duro, hermano. Es fuerte. No está hablando el apóstol simplemente de algunos principios y consejos para seguir en la vida. Él está hablando con firmeza de lo que Dios desea para nosotros y cómo también nosotros podemos desobedecer la voluntad de Dios. Los creyentes muchas veces aplaudimos cuando gente dice ser creyente, pero no ama al Señor y no busca amarle. Decimos, no, está bien, mira, mientras tú te sientas bien, el Señor te va a amar, te va a seguir, va a estar todo bien. Pero, hermanos, el apóstol dice que crezca su amor. Los está desafiando y dice, amen a Dios, amen a los otros. Aquí algo importante que dice el apóstol en el versículo 13, dice, para corresponder del mismo modo, ensánchense, amen también. Y para corresponder es una palabra que dice para recompensar de alguna manera. Para recompensar, amen. Amen a otros, van a recibir recompensas. Pero la pregunta es si el apóstol se plantea como un padre espiritual a los corintios. Hermano, ¿quién ha amado inicialmente? El apóstol Pablo los ha amado a ellos. Esta es, hermano, la única cosa en la que usted ve la recompensa antes del trabajo. Porque la recompensa, hermano, no es que decir si yo amo a Dios, Dios me va a dar ciertas cosas. Es decir, Dios me ha amado tanto ya que yo simplemente puedo responder en amor hacia Él. Esa es la respuesta real de un creyente diciendo, ¿por qué voy a poner trabas? ¿Por qué voy a poner dudas? Debo amar al Señor, hermano, que crezca su amor.
A veces oramos por tantas cosas, hermano, que no están mal, pero están ligadas a esta vida, que son temporales. Pedimos por salud, pedimos por cosas materiales quizás que pudiéramos bien necesitar. Por eso no digo que estoy hablando de pedir cosas que no necesitamos. Quizás estamos hablando y pidiendo al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero no estamos pidiendo, Señor, venga a tu reino. Santificado sea tu nombre, como bien nos dice la oración modelo. Hermano, la recompensa, si usted está consciente de que es un hijo de Dios, ya es mucho más grande de lo que su amor, por decirlo así, pudiera merecer. Su amor, hermano, es una simple respuesta recíproca ante su Padre que le ama. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos el problema que ahora vamos a plantear del yugo desigual y todo este compañerismo, hermano, es porque nuestro corazón ha disminuido el amor que tenemos por Dios. Y eso no tiene excepciones, hermano. Porque la Escritura nos muestra claramente que si nuestro amor está firme, fuerte, buscando al Señor, hermano, tenemos un amor que crece ante el Padre y crece por el Padre y crece desde el mismo Padre, hermano, entonces significa que nosotros vamos a responder con obediencia. Esa es la primera cosa, hermano, para ser santos y puros, crecer en el amor a Dios primeramente. Luego, hermano, quiero que vea conmigo los versículos 14 en adelante. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano, el concepto del yugo desigual habla sobre las diferencias que van a existir por una asociación. Que más bien, hermano, nos habla de que nosotros debemos buscar y vamos a buscar compartir con quienes de alguna u otra forma se parecen más entre nosotros. Regularmente nos acercamos nosotros a quienes tienen nuestra propia naturaleza. A veces, hermanos, sin pensarlo, vemos a animales de una misma naturaleza acercarse entre ellos y mantenerse unidos. Pero, hermano, cuando nosotros hablamos del yugo desigual, vamos a ir a un pasaje en el libro de Deuteronomio para poder comprenderlo más a fondo. En Deuteronomio capítulo 22, el versículo 10. En Deuteronomio 22:10, hermano, tenemos el siguiente principio, la siguiente frase. En Deuteronomio 22, el versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Hermano, el concepto del yugo desigual, porque al poner a estos dos animales ellos debían trabajar juntos, es que el buey, hermano, era un animal limpio y el asno era un animal impuro. Significa, hermano, que de una u otra forma, cuando nosotros queremos unirnos en este yugo desigual, más que decir, no, es que yo voy a santificar a, hermano, es que nuestra vida va a comprometer su pureza, va a comprometer su santidad. Por eso, hermano, el creyente que ama a Dios no busca unirse en yugo desigual. El creyente que ama a Dios no celebra el yugo desigual en otros. Entiende lo que está diciendo la palabra. Regularmente, hermano, nosotros vemos estas cosas como no tan buenas. Y quizás muchos creyentes estarían diciendo, pero Pablo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Te van a funar en la iglesia en Corinto, Pablo. ¿Cómo no tienes cuidado de tus palabras? Es muy duro lo que estás diciendo, Pablo. ¿Quién eres tú? Pero hermanos, aquí debemos recordar algo. No es solo el apóstol Pablo el que está hablando. Él es el instrumento, hermano. El que está hablando aquí es Dios, hermano. Y Él nos está diciendo, no os unáis en yugo desigual. Porque Dios desea que el compañerismo sea entre el pueblo de Dios y Él, y que disfrutemos de la armonía de vivir y trabajar juntos con Él. Apartarse, hermano, como bien nos dice más adelante, y lo que significa el yugo desigual, no es simplemente una idea negativa. Porque si yo me aparto de algo, hermano, es más bien un acto positivo en el cual yo me acerco al Señor. Ahora la pregunta, hermano, ¿para quién es este mandato del yugo desigual? Y hermano, la verdad, este mandato
es para todos los creyentes. Muchos ven, hermano, que en el yugo desigual nosotros debemos aplicarlo en el contexto del matrimonio. Mayormente uno escucha esto dentro del contexto del matrimonio. Y sí es así, hermano, es muy cierto. Pero no es solamente el hecho del matrimonio, sino más bien de cualquier tipo de asociación o relación que yo voy a tener con otra persona. La pregunta es cuántas consecuencias esto puede acarrear a mi vida. Y él lo propone de la siguiente forma, con 5 preguntas, con 5 conceptos parecidos, pero que tienen cada uno un tinte distinto. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Dice lo primero ahí en el versículo 14, con la injusticia. Y este compañerismo habla de la participación, de la asociación que pudiéramos tener, porque la justicia con la injusticia no pueden unirse. Porque un creyente, hermano, que ama al Señor, que busca a Dios, hermano, vive de la siguiente forma. Con la justicia en su mente, en su corazón, tiene la ley de Dios escrita en tablas aquí en su corazón. Él quiere obedecerla, su conciencia se llena de la palabra. Por lo tanto, ¿qué compañerismo va a tener con alguien que no tiene esos mismos principios? ¿Cómo va a participar? ¿Cómo se van a asociar? Tienen diferentemente, tienen diferentes metas, tienen diferentes propósitos. ¿Cómo? Más adelante nos dice qué comunión la luz con las tinieblas. Y principalmente, hermano, quiero aquí que vayamos a Hechos capítulo 26, hermano, para ver qué nos dice aquí algo en la palabra sobre la luz y tinieblas. Hechos 26, hermano. A mí personalmente creo que este fue uno de estos principios que están acá que me costó un poquito menos entender. ¿Por qué razón? En Hechos 26, el versículo 18 que leíamos el día miércoles, el apóstol Pablo recita su conversión. Y él dice, en el 18, que Dios le ha llamado para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. Está hablando de todas las cosas de la salvación, pero dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hermano, se da cuenta que las tinieblas y la luz, Dios no nos ha salvado, hermano, para que siendo luz compartamos con las tinieblas. Porque, hermano, aquí hay algo muy interesante. La luz, hermano, si hay luz, va a haber ausencia de tinieblas. Y si hay muchas tinieblas, es porque hay ausencia de luz. Entonces, hermano, era común que a veces hubo un par de días acá, hermano, que cuando aquí se estaba construyendo este lugar, veníamos de noche, no sé, a hacer algo, a ver, y de repente entrar aquí, hermano, era todo oscuro, todo oscuro, todo oscuro, lo único un poquito el tragaluz de acá y no entraba luz. Pero llegó un momento, hermano, que yo dije, oye, está tan iluminado acá porque habíamos sacado el techo. O sea, digo, el maestro había sacado el techo. Yo dije, había volado el techo. Y nos llegaba toda la luz de fuera, de la luna, o del foco que estaba acá mayoritariamente. Y teníamos tanta luz aquí, decía, wow, ¿cómo se ha iluminado? Pero es porque la luz está entrando. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que la luz y las tinieblas son dos cosas que son inversamente proporcionales. Hay más luz, menos tinieblas. Hay mayor tiniebla, hay menos luz. Entonces, hermano, ¿qué sucede en nuestra vida? Que cuando usted quiere verse como el mundo, vivir como el mundo, tener compañerismo con el mundo, lo que está diciendo es que hay menos luz en nuestra vida. Porque aquí habla de una asociación íntima. Las dos son, por decirlo así, excluyentes, hermano. No podemos unir las dos cosas. No puede existir tinieblas mientras hay luz y no puede existir luz mientras hay tinieblas, hermano. Luego nos dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Aquí se usa una palabra la cual puede significar una sinfonía, una armonía. Concordia dice eso. Y la concordia, hermano, esta sinfonía, hermano, ¿cómo sonaría si nosotros fuéramos, no sé, a escuchar a la orquesta de Santiago, hermano? Ahí está toda la orquesta bonita. Nosotros nos sentamos a escuchar y de la mitad para acá tocan, no sé, la Sinfonía 9 de Beethoven y de acá para acá tocan el Requiem de Mozart. Hermano, sería una locura. No entenderíamos nada. No disfrutaríamos ni el Requiem de Mozart ni la Sinfonía 9 de Beethoven. Ninguna de las dos. Porque, hermano, cuando queremos tener ambas, finalmente no tenemos ninguna.
Por lo tanto, hermano, el Señor está haciendo un llamado radical a la vida de los creyentes. Es un llamado, hermano, a dejar todo lo pecaminoso. Y no puede existir una armonía, una sinfonía entre Cristo con Belial. Hablando de Satanás, porque, mira, acompáñeme a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, por favor, el versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice aquí la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, y dice, para deshacer las obras del diablo. Hermano, como si el Señor, hermano, cuando nosotros somos salvos, nos dice que yo he venido a deshacer las obras del enemigo en tu vida. ¿Cómo nosotros vamos a decir, pero Señor, yo aún quiero acercarme a esto, quiero mantenerme con el mundo, quiero acercarme al mundo? ¿Por qué? Porque nuestro amor se ha limitado, se ha estrechado. No amamos lo suficiente a Dios. ¿Cómo va a tener, hermano, Cristo una unión, una sinfonía con el enemigo si Él ha venido a deshacer sus obras para que usted sea salvo? Pero creyentes inmaduros son los que aún desean agradar al mundo y recibir algo del mundo, cuando el mundo lo único que desea es destruir. Queremos, hermano, recibir las bendiciones de un mundo influenciado por el enemigo que quiere destruirle a usted, su familia, su hogar, su fe, hermano. ¿Por qué no decirlo también la iglesia? Y lo permitimos. Y lo permitimos. Y cualquiera de estos mensajes, hermano, estamos escuchando, estamos pensando y pensamos que es sumamente extremo y radical, como decía hace un rato. Pero hermano, es que así funciona, por decirlo así, la fe. Porque hermano, nosotros no éramos personas que necesitábamos un poco, que quizás necesitamos algo más en nuestra vida. Hermano, éramos personas antes de Cristo completamente perdidas. Y si Él no hubiera llegado a nuestra vida, hermano, ¿qué sería de nosotros? Y usted dice quizás, claro, yo no fui alcohólico, no fui ladrón, no fui homicida, no fui esto otro. Pero hermano, qué peor que vivir una vida de apariencia, de piedad, pero en el corazón estar podrido de pecado. Aún así la condenación es la misma, hermano. Por eso póngase a pensar cuánto está apreciando usted la salvación que Dios le ha dado. Porque esa salvación nos vuelve santos. Esa salvación nos hace entender, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. Porque no es un juego el pecado. No es un juego, hermano, compartir con el mundo. No es un juego asociarnos, hermano, con tal de recibir cosas que al final solo van a destruir nuestra vida y nuestra fe. Aquí dice más adelante, hermano, o que parte el creyente con el incrédulo, y habla de tener alguna porción, que es lo que podemos compartir con los incrédulos. Dice, ¿cómo vas a estar porcionando tu vida para que te seas influenciado por el no creyente, por el que no tiene a Cristo en su corazón? Y luego llega una ilustración que me parece, hermano, espectacular, porque la sabiduría del Señor es así, y en el versículo 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y eso es una muy buena pregunta, porque hermano, ¿quién es el templo de Dios? Somos nosotros. La Escritura dice en 1 Corintios 6, el versículo 19, lo más probable un versículo que usted ya tiene marcado, y si no quizás sería bueno subrayarlo. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermano, hay una tremenda bendición. Hay una gran bendición, hay un gran privilegio. Y eso es, hermano, que su vida no le pertenece a usted. Su vida le pertenece a Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? Ahora yo no me pertenezco a mí mismo. Hermano, es como que se imagina llegar a, no sé, un multimillonario, Jeff Bezos, Elon Musk, cualquiera, Bill Gates, y le dijera, ¿sabes qué? Tranquilo, tú no te preocupes del dinero porque yo te voy a dar todo el dinero que necesitas. Uno diría, descanso totalmente, él tiene de sobra. Tiene de sobra para darme para mi salud, para mi comida, para mi familia, para mis hijos, para mi casa, para todo lo que necesito. Y hermano, el Señor, siendo el Dios de todo el universo, dice, tu vida está en mis manos. Yo te doy todo lo que tú necesitas, hermano. Ahora, el creyente es templo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Hermano, cada uno de nosotros es un centro de adoración, por decirlo así. Hermano, este lugar no está ligado a las paredes que nosotros tenemos acá porque adoramos a Dios. Podríamos estar reunidos en la placita de al lado y aún así estaría la iglesia. Podríamos estar reunidos en una sede, en otro lugar, como estuvimos mucho tiempo, y aún así el Señor estaría obrando ahí. Porque cuando nos reunimos, hermano, nosotros somos el templo de Dios, tanto personal como juntos.
y debe existir una diferencia sustancial en otros. Hermano, los templos de adoración en Corinto, siendo Corinto la ciudad grande que era en aquel tiempo, como toda ciudad grande traía también ciertas cosas que casi cada ciudad grande tiene. Y uno de estos problemas era la prostitución. El templo, hermano, de Artemisa que existía en Corinto, contaba, hermano, de prostitutas, las cuales la gente que iba a adorar podría entrar a tener relaciones con ellas. Y el Señor dice, mira, hay un templo que es de Dios y hay un templo que es del mundo. ¿Cuánto ustedes se están diferenciando? Había grandes problemas de fornicación en la iglesia en Corinto. Quizás dice, mira, quizás no es lo mismo, pero parece que se está pareciendo un poquito más, ¿no? Había problemas, hermano, entre un hombre que tenía a la mujer de su padre. Dice, mira, quizás no es lo mismo, pero se están pareciendo mucho. No hay una gran diferencia. Y el punto, hermano, es que nosotros debemos tener una gran diferencia en nuestras vidas, en los matrimonios. Hermano, su matrimonio debe tener una gran diferencia con otros. Hermano, su crianza debe ser muy distinta. Usted debe ser el tipo de padre, hermano, que no disciplina, que no guía a sus hijos. Debe usted disciplinarles, enseñarles la palabra. Debe decir, ver a su hijo y decirle, ven acá, vamos a hablar. Vamos a conversar esto, porque esto está mal. Mira lo que dice la palabra. No decir, hijo, está bien, tranquilo, sigue nomás en tu desenfreno. Desde pequeño incluso. Algo, hermano, que hemos podido notar es que el tiempo pasa muy rápido. Toda persona dice eso. Yo me acordaba el otro día con Sarai porque hace un ratito nosotros no sé, quizás de repente Leo o Pato o Alicia o Maribel me corrigen, pero ¿hace cuánto fue que pasaron a Benjita y a Flo a los niños más grandes? Hace como 2 meses, ¿no? O 1 mes más o menos, por ahí. No creo que más que eso. Ellos pasaron ahora al culto infantil, Flo y Benjita. Y yo recordaba porque Flo nació como una semanita antes de que con Sarai nos casáramos. Y me acuerdo que Benjita llegó más o menos el mismo año. Los hermanos estuvieron esperando a Benjita un tiempo. Y yo decía, ¿y cuándo pasó el tiempo? Porque llegó Benjita chiquitito. Me acuerdo de la Flo chiquitita. Y ahora estaban en el culto infantil. Y me dice, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Y hermano, a veces no nos damos cuenta. En la crianza, en el matrimonio, en la vida de la iglesia, en el trabajo. Pasa el tiempo rápido, hermano. Y estamos igual. No hemos crecido, no hemos avanzado. No nos hemos santificado. E incluso a veces, hermano, nos hemos vuelto mediocres espiritualmente, cumpliendo con lo mismo. Y eso es lo que había pasado con los hermanos en Corinto. Tenían un corazón limitado a Dios. Dijeron, ya pasamos nuestro primer amor. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a vivir la vida. Vamos a alejarnos. Hermanos, debemos nosotros vivir con Dios en nuestro corazón. Somos su templo. Debemos marcar una diferencia. Porque vea lo que dice. Porque vosotros sois el templo, versículo 16, del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Viene esa palabra para habitaré y andaré entre ellos. Puede significar y andaré en ellos. Porque ahora, hermano, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y mora en su corazón. Lo que usted sea donde vaya, Jesús le ha dado. Dijo él una promesa. Yo me iré, pero vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, porque Él está dentro de usted cada día. Hermano, cuando usted se pregunta, ¿pero cómo? Quizás con esta prueba, con esto que estoy viviendo, yo debería estar triste, debería estar botado, pero hermano, usted se pregunta, ¿cómo el Señor me fortalece? ¿Está algo en nosotros, hermano? Somos muy fuertes, somos muy aguerridos, que estamos, por decirlo así, bien con el Señor. No, hermano, es que estamos poniendo nuestra voz, nuestra mente, nuestros oídos a disposición del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es llamado el Consolador. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestro corazón nosotros nos atribulamos. El corazón es engañoso, pero el Espíritu Santo nos consuela. El corazón piensa cosas, la mente se va, pero el Espíritu Santo que está dentro de usted le puede consolar. Pero si usted no es un hijo de Dios, no tiene estas promesas, no goza de estas bendiciones aún, pero puede hacerlo al poner su fe en Cristo. Más adelante nos dice una última cosa que quiero compartir para ser un creyente santo, bueno, puro. Versículo 17 hasta el 7:1 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios aquí da una orden, o varias en el versículo 17.
salir, apartarse y no tocar lo inmundo. Hermano, esto es lo que significa el yugo desigual. Salir de donde nosotros vamos a contaminarnos, apartarnos de lo impuro y no tocar aquellas cosas que van a contaminar mi vida. Hermano, pero no solamente es un mandato, no es que el Señor sea malo. ¿Acaso el Señor simplemente quiere poner órdenes? El Señor es duro, porque eso es hermano, una acusación que mucha gente hace sobre las iglesias. No, las iglesias ponen reglas, las iglesias son duras, el pastor tiene cosas que decirle a los hermanos. Y la pregunta es, hermano, si leemos la Escritura, ¿acaso no hay normas que el Señor nos ha establecido para nuestro propio bien? Como cómo mantenernos puros, cómo mantenernos santos con Él. Y esas son salir de en medio de ellos, salir de compartir, hermano, salir de una vida donde yo estoy injertado en el mundo y no estoy marcando una diferencia. Luego dice, apartaos y no toquéis lo inmundo. Pero estos mandatos están llenos de promesas, porque en el versículo 17 mismo y dice, y yo os recibiré. Luego dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. 3 mandatos, pero también 3 promesas para su vida, hermano. Porque el Señor dice, bueno, haz todo esto y voy a ver si te acepto, voy a ver si te amo, ¿ya? Pero haz todo esto y yo te espero a ver cómo te va. No, hermano, el Señor dice, hazlo, y tranquilo, yo te amo, yo te recibo, yo soy tu Padre, dice el Señor. Esas son las promesas que tenemos. Su morada con nosotros, el favor de Dios con nosotros y la posición como creyentes, como hijos de Dios. Aún así, hermano, Dios nos da una responsabilidad. En el versículo 1 dice, teniendo estas promesas del capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación. Aquí hay algo muy interesante, hermano, y es que yo estaba pensando esas cosas que Dios pone en el corazón, y yo me preguntaba, ¿por qué, hermano, el apóstol habla quizás 15, 14, versículo 14, 15 y 16, ya hace preguntas que nos dejan claro qué es el yugo desigual. Pero luego pasa a darnos órdenes, principios y mandatos, también promesas en el versículo 16, 7 y 18, citando a profetas. Isaías aparece también Ezequiel. Y uno se pregunta, ¿por qué aparece hasta el pacto davídico de Dios con David, la promesa del Mesías? Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor inspiró a Pablo a citar a los profetas en esta sección? ¿No tenemos ya suficiente con lo que él dijo? Y hermano, eso me llevó a una conclusión muy lógica. Y es que Pablo le está diciendo a los hermanos, está citando a los profetas. Porque esa fue muchas veces la función de los profetas. Recibían un mensaje de Dios, lo entregaban, lo enseñaban, lo pregonaban por todos lados para que la gente, hermano, fuese advertida de los peligros del pecado. ¿Y qué pasó muchas veces con los profetas? La gente rechazó y fueron condenados, fueron disciplinados por Dios. Perdieron mucho más por su desobediencia de lo que ganaron por ella misma. Entonces, hermano, lo que está haciendo Dios por medio del apóstol es tratar de recordarles estos eventos y estas consecuencias a los mismos corintios. Recuerden qué pasaba con el pueblo cuando no escuchaba la voz de Dios por medio de los profetas. Eran castigados, eran disciplinados, perdían sus promesas, perdían el cuidado de Dios, pero Él dice, si ustedes viven en santa manera, amando a Dios, limpiándose y por supuesto no uniéndose en yugo desigual, dice, van a ver las bendiciones de Dios, van a ver el favor de Dios con ustedes. No lo olviden, recuerden a aquellos que en otro tiempo buscaron su propia voluntad. Como dice, hermanos, se fiaron no de Dios, sino en su propio corazón y perdieron. Perdieron su vida, perdieron sus familias, perdieron lo que Dios les había dado. Y les está tratando de decir, ustedes no hagan lo mismo, porque estos profetas así cayeron. Porque, estas personas no escucharon a los profetas y cayeron. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos leído esto y no prestamos atención? Y Dios dice, bueno, si ustedes no obedecen, les va a pasar lo mismo. Van a caer cada día más y más, se van a alejar del Señor, se van a alejar de su palabra, se van a alejar de sus caminos. Únanse con personas que los animen y desafíen en la vida cristiana, en oración, en búsqueda. Amemos al Señor, está diciendo, amemos y busquemos a Dios, seamos bendecidos por Él. Porque este ha sido el llamado de Dios siempre. A su pueblo, sean santos, le dice. En Levítico dijo, sed santos porque yo soy santo. Ha sido el llamado de Dios a las personas, a su pueblo, a los que dicen creer en Él siempre. Seamos santos, dice.
Sean santos, dice el Señor. Búsquenme porque pueden caer en el pecado y se van a alejar y van a ver la destrucción. En el versículo 17 él dice, y no toquéis lo inmundo. Porque, hermano, el judío entendía que habían ciertas cosas que lo volvían inmundo, ceremonialmente hablando. Por ejemplo, si un judío tocaba un cuerpo muerto, se lo volvía inmundo para participar de ciertos ritos, ciertas cosas que debía hacer. Ahora, hermano, uno cómo aplica esto a la vida. Y es que, hermano, ellos debían saber cuánto podían hacer para no permanecer inmundos. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto usted dice que puede estar cerca del mundo sin contaminarse? A veces uno dice, no, pero yo la convierto, lo convierto, no, si yo lo estoy guiando, si yo hago esto otro. No, si yo con mis amigos, yo no soy como ellos, yo soy distinto cuando estoy ahí. Yo no comparto lo mismo, pero la pregunta es, ¿cuánto podemos compartir y no contaminarnos? Yo creo que es una pregunta muy personal y no creo que haya una respuesta transversal. Pero usted tiene muy en claro, hermano, de seguro, cuántas veces usted ha permitido compartir tanto con el mundo que más que usted haber sido de bendición, usted se ha contaminado. No, si yo puedo ver esta película, serie, escuchar esta música y yo sigo igual. No siempre, hermano. ¿Cuánto nosotros podemos tocar el mundo, palpar el mundo, disfrutar y no contaminarnos? Yo creo que es una pregunta que usted tiene que hacerse personalmente. Porque seguro hay muchas cosas en su vida que usted se acerca, toca, se acerca al mundo. No voy a decir como coquetea con el mundo, sino que quizás le gusta, lo disfruta, pero ¿cuánto de eso, hermano, le puede y le está contaminando? Pero aquí en el versículo 18 termina diciendo, vosotros me seréis hijos e hijas, y esta es una promesa. Y hermano, si usted recuerda cómo partió el apóstol Pablo, dice, yo como a hijos os estoy hablando, yo los amo como Dios me ama, y ustedes no han respondido ese amor a mí como padre. Háganlo, amen a Dios, amen a otros, sirvan. Y luego para terminar diciéndonos, nuestro Dios es nuestro Padre, amémosle a Él. Pero debemos pedir a Dios que nos limpie para poder ser limpiados. Debemos dejar, hermano, aquellas cosas que pueden llevarnos a pecar. Muchas veces, hermano, los creyentes tratamos los síntomas y no las causas de los problemas. Decimos, por favor, Señor, haz una obra en mi hijo porque está muy desobediente. Y el Señor dice, bueno, ¿aplicaste mis principios sobre crianza? Yo te puedo ayudar, pero tú lo estás haciendo. Señor, por favor, salva mi matrimonio. Bueno, ¿y tú estás aplicando los principios del perdón, de gracia y de entender a tu cónyuge? Marido, ¿estás amando? Esposa, ¿estás sometiéndote? Y es duro, porque ¿cuántas veces oramos de esa forma? Es casi, hermano, como decir, Señor, quítame la diabetes y tomarse 1 litro de Coca-Cola. Y no 0, por si acaso. Entonces, hermano, el Señor nos dice, yo voy a limpiarles, yo voy a santificarles, pero límpiense ustedes, límpiense de la contaminación de la carne y el espíritu. En Romanos 13, 14, y quiero terminar con este pasaje, hermano, en Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos 13, versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y luego dice, y no proveáis, no hagas provisión para los deseos de la carne. Porque, hermano, ¿cuántas veces caemos en el pecado? Por proveer para nuestros propios deseos. El cristiano madura en la santidad de Dios. Dice el versículo, termina la frase del versículo 1 diciendo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, madurando. Incluso perfeccionando puede significar completando, por decirlo así, la santidad en el temor de Dios. Significa, hermano, que si usted quiere ser un creyente completo, completamente santo, completamente puro, con temor a Dios, debe, hermano, hacer estas cosas. Hermano, pregúntese, ¿está creciendo en amor a Dios? Su corazón, cada vez que llena la palabra, que la lee, hermano, y ve a Dios, ve lo que Él ha hecho, ve lo sabio que es, lo poderoso, lo soberano, ve la gracia, la misericordia, el perdón, y usted dice, wow, ¿cómo es Dios? Y su corazón se ensancha, hermano, se abre, se agranda, ama más a Dios, porque debemos pedir que el Señor aumente nuestro amor por Él. También, hermano, una segunda cosa es no unirnos en yugo desigual. No permitir que las relaciones nos alejen del Señor. Hermano, no permitir que tener esta comunión, como decía, de la luz con las tinieblas, porque no va a haber una comunión con el pecado. No va a haber una comunión, hermano, con el mundo.
Y por último, hermano, dice que debemos limpiarnos, hermano, apartarnos, porque el Señor quiere que seamos creyentes limpios y puro apartarse de lo que es inmundo. Porque el punto es, hermano, ¿cuánto? Usted puede estar cerca de la inmundicia y no contaminarse. Debemos, hermanos, ser creyentes, no que busquen decir, bueno, Señor, en mi libertad, en lo que tú me has dado, ¿cuánto puedo acercarme al pecado y seguir siendo creyente? No, hermano, el creyente maduro no habla así. El creyente maduro dice, Señor, ¿cuánto más puedo eliminar? ¿Cuánto más puedo negarme? ¿Cuánto más puedo mortificar? ¿Cuánto más puedo negar estos deseos pecaminosos para ser más puro y santo ante ti? Hermano, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo hoy día que santificar, tiene algo hoy día por lo cual pedir perdón, porque hermano, aún no hemos llegado a la presencia de Dios y aún estamos luchando con este cuerpo que toma posesión y quiere, hermano, y se aferra, por decirlo así, con cada centímetro, hermano, de este cuerpo al pecado. Así que, hermano, lo que vamos a hacer ahora es orar.